Cuarto bloque en la edición central, como lo habíamos anticipado, momento de escuchar el análisis de los mercados granarios. Junto al corredor Diego Viñez, lo presentamos. Piloteala como un campeón. Piloteala con Plantium. 3 años de garantía. Desde $6.999. Mira, yo creo que hay que hacer una gran aclaración en cuanto a lo que es el mercado, porque en realidad, nuevamente en la jornada de hoy, se vuelve a desprender Chicago del mercado local. Es decir, tenemos un mercado que arranca $5 para arriba, termina en suba $2.50, sin embargo, desde el principio el precio estuvo planchado, es decir, vuelve a comenzar en los 1.870 pesos que se pagó ayer. ¿Por qué se da esto? Indudablemente se da por un tema de logística, o sea, hoy tenemos dos realidades que no podemos dejar de mirar. Por un lado tenemos la zona sur, que sigue conflictuada con sus paros en los puertos, y consecuentemente toda esa logística se traslada a la zona norte. Una zona norte que ya venía afectada por la capacidad de camiones desbordados, una zona donde llegan todos los días muchos camiones sin cupos, porque el productor manda la cosecha, hace lo que puede, y el puerto como puede también trata de recepcionarlo, porque también acá hay algo interesante que aclarar, Mariano, me parece a mí, que es que hoy los exportadores, en el medio de este rango de conflictividad, necesitan acaparar la mayor cantidad de soja, porque saben que cuando el colono deje de mandar, se va a sentar arriba de la soja, va a empezar a especular. Entonces hoy en un mercado muy complicado, el productor recibe lo más que puede, y el exportador, perdón, y saben todavía que hoy pueden comprar soja a bajo precio. Entonces, ¿cuál es el tema? Tenemos que ver esa realidad. Es cierto que por otro lado, la soja terminó valiendo 1.920 pesos, la condición cámara, pero también siempre hablamos sin descarga. Entonces hoy encontramos un mercado que no tiene mucha fluctuación. Me parece a mí que esta realidad no va a ser por 2 o 3 días, sino que hoy hablar de un 1.900 como un precio promedio es un precio que probablemente se sostenga en un tiempo relativo, y si queremos empezar a especular tenemos que hablar de un tiempo hacia adelante, es decir, 2, 3, 4 semanas. ¿Por qué? Porque en este momento hay una realidad, el productor tiene necesidades financieras, no tiene demasiada capacidad de especular, y eso va a hacer que el productor hoy se encuentre con necesidad de enviar la mercadería como pueda y consecuentemente venderla, 1.880, 1.900, 1.910. Ese hoy es el parámetro de la soja. Muy bien, ¿cómo estuvo la cotización del maíz? Bueno, mira, el maíz volvemos a ver en un mercado muy tranquilo, un mercado sin tantos compradores, un mercado que está afectado por la soja, Mariano. ¿Por qué? Porque indudablemente muchos exportadores en este momento han corrido descargas de maíz de sus instalaciones para poder recibir más soja. Y es un tema que no podemos dejar de ver, porque también los productores tienen necesidad de empezar a mandar maíz y tratar de evitar de esta forma que se llegue al cruce entre maíz de primera y maíz de segunda y que el precio se deprima. Que no es un tema menor, porque estamos hablando de que hoy el maíz vale, si bien hoy cotizó 980 pesos en el mercado, es un producto que no está rondando mucho más esos valores y tiene una franja de oscilación muy baja. Entonces, si nosotros corremos el riesgo de que se nos atrasen demasiado las entregas del maíz de primera, se nos puede empezar a cruzar con el maíz de segunda. Y yo creo que eso puede ser negativo para los valores de mercado. Esto también, en cuanto a nivel local, está un poco desplazado, como decíamos, por la logística de soja. También recordemos que a nivel mundial y especialmente en Estados Unidos tenemos el conflicto de la gripe aviar, y eso está haciendo que el stock de maíz no se mueva demasiado y está generando cierta preocupación, proyectando ya cuál va a ser la superficie sembrada para la próxima campaña. Finalmente, ¿cómo estuvo la cotización del trigo? Bueno, del trigo, qué gran tema del trigo, ¿no? Realmente el trigo es un mercado que es como que ya el productor se fue resignando, ¿viste? Realmente, o sea, no ha visto demasiadas variaciones. Por un lado, seguimos teniendo un trigo condición cámara que hoy vale 970 pesos. Después tenemos trigos con calidades, hasta llegar a los 1.200 pesos, un trigo con pH 78 y proteína 10,5. En ese rango, la mollería te ofrece 1.050, 1.100, 1.150, pero va en función de los gluten, es decir, 26, 28, 24. No tenemos un precio referencial porque cada molino trabaja muy distinto, pero estamos dando una orientación de precios en el mercado externo de los molinos. Acá en el piso repetimos, 970 condición cámara y 1.200 con calidad. Y ya hay un precio de trigo a diciembre que es $135, pH 78, proteína 10,5. Un precio que sinceramente no alienta demasiado, no mueve demasiado las expectativas del mercado. Sí es cierto que estamos en un momento muy político del país. Entonces los que viajamos afuera hablando con productores, ellos en realidad muchos están esperando y arriesgando y jugando a un posible cambio político de escenario financiero o económico. Llamarlo devaluación, ajuste, lo que fuese, pero
están expectativas con esos valores. Si tomamos en cuenta que el precio de media de trigo para empezar a ganar es de 1.400 pesos para arriba, y hoy hablamos de que un trigo promedio vale 1.000 pesos, entonces es muy complicado el cuadro de siembra de trigo porque vos vas a abrir un negocio para perder, el productor tampoco.